El propio Moisés nos deja con un misterio que ha generado debates durante siglos. ¿Cómo reaparecieron los Nefilim, esos antiguos gigantes, en la tierra después del diluvio, si las escrituras afirman claramente que todo ser viviente fuera del arca pereció? Esto no es solo una cuestión de especulación. Es una pregunta que toca directamente la integridad de la historia bíblica, la profecía y los hilos ocultos que se extienden desde Génesis hasta la conquista de Canaán. En este video, no escucharás simplemente otra narración de mitos o teorías sobre los gigantes. Descubrirás lo que la palabra de Dios revela a través del propio testimonio de Moisés, una verdad que muchos pasan por alto, pero que ha estado presente en el texto desde siempre. Al final, comprenderás por qué la Biblia habla de gigantes después del diluvio, cómo continuó su linaje y por qué Dios ordenó a Israel expulsar por completo a ciertas naciones de la tierra prometida. No se trata solo de curiosidad, sino de comprender la gravedad del juicio de Dios y la profunda realidad de la corrupción espiritual. Piénsalo así: el diluvio fue el reinicio divino de Dios, su acto para limpiar la tierra de la corrupción. Sin embargo, solo unas pocas generaciones después, los espías de Israel regresaron de Canaán diciendo: vimos allí a los Nefilim, los descendientes de Anak. Parecíamos saltamontes a nuestros propios ojos, y a ellos les parecimos lo mismo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una raza que supuestamente había sido exterminada erguirse de repente como figuras imponentes en el campo de batalla? Acompáñenme, porque en este viaje desvelaremos las capas de las Escrituras, los escritos de Moisés y la sabiduría preservada en textos antiguos. Expondremos la verdad oculta de cómo los Nefilim sobrevivieron al diluvio, no por casualidad ni por subir al arca de Noé, sino a través de una realidad mucho más profunda, conectada con los linajes de la humanidad. Este es el misterio que el propio Moisés nos señala, y hoy lo rastrearemos paso a paso. La Biblia no nos deja con la duda sobre la gravedad de los Nefilim. En Génesis 6, leemos que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos eran los hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. No eran seres humanos comunes. Eran seres nacidos de una unión impía. Ángeles caídos que se mezclaron con las hijas de la humanidad, lo que dio lugar a los Nefilim, gigantes cuya mera existencia distorsionó el diseño de Dios para la humanidad. Su presencia no era simplemente física. Estos gigantes portaban consigo un conocimiento prohibido que corrompía el corazón y la mente de la humanidad. El libro de Enoc amplía este tema, describiendo cómo los vigilantes caídos enseñaron a la humanidad el arte de la guerra, la hechicería y la lujuria, secretos que no estaban destinados a manos humanas. Lo que siguió fue una explosión de maldad en la tierra. La violencia llenó la tierra, la inmoralidad se propagó sin control y la humanidad estuvo al borde de volverse irredimible. Por eso las Escrituras dicen algo tan poderoso. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Los Nefilim no eran solo gigantes de carne y hueso, eran gigantes de la corrupción, que transformaron sociedades enteras hacia la rebelión contra Dios. Fue su ascenso lo que sumió al mundo en un colapso moral tan profundo que Dios mismo declaró: raeré de la faz de la tierra a la raza humana que he creado. Ahora, detengámonos un momento. No se trataba solo del pecado del hombre de forma ordinaria. Los Nefilim representaban un linaje corrupto, una creación contaminada, una amenaza a la promesa misma de redención que Dios había planeado a través de la humanidad. Eran una rebelión viviente contra el designio del Creador. El diluvio no fue un simple juicio, fue protección divina, una forma de preservar la pureza y preparar el camino para el pacto de Dios a través de Noé. Pero esto plantea la inquietante pregunta que impulsa nuestro estudio. Si Dios destruyó toda carne fuera del arca, ¿por qué leemos sobre los Nefilim después del diluvio? ¿Cómo pudieron regresar cuando solo Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas sobrevivieron? Este es el misterio que ha desconcertado a generaciones, y la respuesta, como señala Moisés, no reside en el mito, sino en el desarrollo de los linajes. Cuando los lectores se encuentran por primera vez con los gigantes en los días de Moisés y Josué, surge de inmediato la pregunta: ¿acaso el diluvio no los borró a todos? A partir de esta cuestión, se han transmitido diversas explicaciones a lo largo de los siglos, historias que parecen sensacionalistas, pero que, al compararlas con las Escrituras, no se sostienen. Analicémoslas con detenimiento y comprenderán por qué el propio Moisés nos indica una dirección diferente. La primera teoría afirma que quizás un Nefilim, o incluso un pequeño grupo de ellos, se aferró al costado del arca de Noé o de alguna manera encontró la manera de entrar. La imagen es vívida, gigantes aferrándose a las vigas mientras las aguas rugían. Pero las Escrituras hablan con precisión. Pereció todo ser viviente que se movía sobre la tierra: aves, ganado, animales salvajes, todos los animales que pululan sobre la tierra y toda la humanidad. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. No hay escapatoria aquí.
El texto es categórico. No hubo polizones. No hubo sobrevivientes fuera del arca. Una segunda teoría sugiere que, después del diluvio, otro grupo de ángeles se rebeló, repitiendo los pecados de los vigilantes originales. Pero aquí, los escritos antiguos nos corrigen. El libro de Enoc nos dice que la primera rebelión recibió un castigo tan severo que incluso los arcángeles temblaron. El propio Miguel declaró que ningún ángel se atrevería a repetir semejante locura, pues el juicio había sido eterno. Los vigilantes que transgredieron fueron encadenados hasta el día final. Esto descarta la posibilidad de una segunda rebelión. Entonces, si no se escondieron en el arca y si no descendió ningún nuevo grupo de ángeles caídos, ¿qué queda? Aquí es donde la narrativa se agudiza y donde el relato de Moisés en Génesis comienza a brillar como una llave. Los gigantes no reaparecieron por huida ni rebelión, sino por algo mucho más sutil, una herencia oculta en los linajes humanos. Es aquí donde la historia se profundiza, porque lo que Moisés registra sobre los hijos de Noé, sobre Cam y la maldición que le siguió, no es un detalle secundario, sino el eslabón perdido para comprender cómo los Nefilim encontraron su camino de regreso a la historia. Y al ver esta conexión, la reaparición de los gigantes en la tierra de Canaán ya no parecerá una contradicción, sino el cumplimiento de lo que ya se había puesto en marcha en las familias que salieron del arca. Después del diluvio, la historia de la humanidad se reduce a tan solo 8 sobrevivientes: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. De estas familias, se repobló toda la tierra. Génesis enfatiza este hecho repetidamente, casi como si Moisés no quisiera ninguna confusión. De estos 3 hijos de Noé, se pobló toda la tierra. Así pues, si los Nefilim vuelven a aparecer más adelante en la historia, la explicación debe estar en algún lugar dentro de estos linajes. Aquí es donde el detalle se vuelve crucial. Sabemos que Noé fue descrito como irreprensible en su generación, un hombre justo ante Dios. Su pureza lo distinguía de la corrupción de la época de los Nefilim. Sin embargo, no se extiende la misma seguridad a las esposas de sus hijos. Las escrituras no describen su linaje ni su pureza. Este silencio ha llevado a eruditos y lectores fieles a preguntarse: ¿podrían haber entrado en el arca rastros de corrupción, latentes, ocultos en su ascendencia, a través de ellas? La clave se centra en la historia de Cam, el hijo de Noé, y la maldición que cayó sobre su descendencia, en particular sobre Canaán. Tras el incidente en la tienda de Noé, las palabras del patriarca no fueron vagas. No maldijo a Cam directamente, maldijo a Canaán, su hijo. Maldito sea Canaán. Será el más bajo de los esclavos para sus hermanos. ¿Por qué la maldición estaba dirigida de forma tan específica? ¿Por qué a Canaán y no a los demás hijos de Cam? Esta precisión sugiere que algo más profundo ya estaba presente en esa línea, algo lo suficientemente oscuro como para centrar el juicio profético de Noé. ¿Y qué descubrimos más tarde? Los cananeos, descendientes de Canaán, se convierten en el mismo pueblo entre el cual aparecen los gigantes. Los anaceos, los refaitas e incluso los filisteos, todas estas tribus con registros de gigantes, trazan su ascendencia hasta el linaje de Canaán. No es casualidad. La sangre de la corrupción, aunque reprimida durante generaciones, yacía oculta como una brasa bajo la superficie, esperando las condiciones adecuadas para volver a encenderse. Esto significa que la supervivencia de los Nefilim no se basó en desafiar el diluvio de Dios con fuerza o astucia. Se trataba de algo mucho más sutil, un rasgo recesivo enterrado en el genoma humano, transmitido silenciosamente a través del linaje de Cam y reavivado a través de sus descendientes. Por eso Moisés repite cuidadosamente la frase: Cam, el padre de Canaán. Es como si nos señalara una y otra vez el origen de la reaparición de los gigantes. Ahora las piezas empiezan a encajar. Cuando los espías de Israel temblaron ante los hijos de Anac en Canaán, no estaban ante una contradicción imposible. Estaban viendo el amargo fruto de un linaje maldito, la larga sombra de corrupción oculta en la sangre que brotó del arca. Para comprender verdaderamente cómo los Nefilim pudieron reaparecer después del diluvio, debemos considerar algo que Moisés, por inspiración divina, preservó cuidadosamente en el texto: el papel de la herencia. La Biblia a menudo habla de bendiciones y maldiciones que se transmiten a través de las líneas familiares, y en el caso de Canaán, esta verdad no es solo espiritual, sino también biológica. Escondido en el linaje de los descendientes de Cam pudo haber permanecido latente la chispa de la corrupción, rasgos que no se manifestaron de inmediato, sino que resurgieron generaciones después con una fuerza aterradora. Piense en cómo funcionan los rasgos físicos. Un niño puede heredar el color de ojos, la estatura o incluso una condición rara, no siempre de un solo progenitor, sino de una combinación de genes ocultos que se transmiten discretamente de generación en generación. Los rasgos dominantes,
como los ojos marrones, se manifiestan rápidamente, pero los rasgos recesivos, como los ojos azules, pueden permanecer ocultos durante generaciones y solo emerger cuando dos portadores transmiten el gen oculto a su hijo. Este es el misterio de la herencia. A veces, lo que está profundamente enterrado resurge, mucho después de que todos creyeran que había desaparecido. Ahora, apliquemos este principio a los días posteriores al diluvio. Supongamos que la esposa de Cam, o incluso una de las de Jafet, portaba una marca recesiva de esa antigua corrupción, un eco genético de la influencia de los ángeles caídos. Sus hijos podrían haber parecido comunes y corrientes, integrándose a la población humana. Pero a medida que sus descendientes se casaban entre sí, especialmente dentro de líneas tribales cercanas, esos rasgos recesivos ocultos podían alinearse de nuevo. Y cuando eso sucedía, podían nacer gigantes, figuras imponentes como los anaceos, los emitas y el mismísimo Goliat. Esta explicación no solo coincide con lo que sabemos sobre la herencia humana, sino que también se alinea con la narrativa bíblica. Los gigantes no estaban en todas partes. Aparecían en clanes específicos, en regiones específicas, como si el rasgo se concentrara y resurgiera en ciertos linajes. Por eso la tierra de Canaán se hizo famosa por sus gigantes, y por eso Dios dio a Israel órdenes tan precisas y severas de expulsar a esas naciones. La corrupción no fue aleatoria, sino dirigida, arraigada en las mismas familias que descendían de Canaán. Cuando leemos sobre Goliat, el campeón de Gat, de más de 2 metros de altura, con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, vemos la marca inconfundible de esa herencia oculta. No era solo un hombre corpulento, era la evidencia viviente de un linaje corrupto, un rasgo recesivo que había resurgido con una claridad devastadora. Y su desafío a Israel fue más que una batalla. Fue el choque de dos linajes, el linaje puro del pacto de David contra el linaje corrupto de gigantes. En las primeras generaciones después del diluvio, la humanidad aún era escasa. Las familias solían casarse entre sí dentro de sus propios clanes, no por rebelión, sino por necesidad. Sin embargo, esta práctica, aunque normal en aquella época, conllevaba un peligro oculto. Concentraba cualquier rasgo, ya fuera bendición o corrupción, ya presente en sus linajes. Cuando dos portadores de un rasgo recesivo se unían, las probabilidades de que ese rasgo se expresara aumentaban drásticamente. Por eso, ciertas características, invisibles durante generaciones, pueden aparecer repentinamente con fuerza. En el caso de los descendientes de Canaán, esto significó que la semilla oculta de los Nefilim podía resurgir en forma física. Cuanto más cercanos eran los matrimonios dentro de ese linaje, más fuerte se volvía la expresión de esa antigua corrupción. Las Escrituras nos dan vislumbres de esta realidad. El propio Abraham se casó con Sara, su media hermana. Es hija de mi padre, pero no de mi madre, y se convirtió en mi esposa. Génesis 8 y 12. Si tales uniones existían incluso en la línea del pacto, cuanto más en las líneas malditas donde se ignoraron los mandamientos de Dios. Dentro del linaje de Canaán, los matrimonios mixtos repetidos habrían amplificado esos rasgos recesivos, dando lugar a generaciones donde los gigantes volvieron a erguirse. Esto explica por qué la tierra de Canaán se convirtió en una fortaleza de gigantes. Los anaceos, los refaítas y otras tribus no surgieron por casualidad. Fueron el producto de generaciones de linajes concentrados que transmitieron la sombra de los Nefilim. La corrupción que comenzó con los vigilantes caídos antes del diluvio se había conservado como una brasa oculta, avivada por los mismos patrones de reproducción humana. Y por eso el mandato de Dios a Israel fue tan categórico: no te unirás a ellas, las destruirás por completo. Deuteronomio 7, 2-3. No se trataba de un simple prejuicio contra las naciones extranjeras. Era protección divina, un mandato arraigado en salvaguardar al pueblo del pacto de verse enredado con un linaje que conllevaba tanto la idolatría como el resurgimiento de la corrupción. Mezclarse con ellos era arriesgarse a perpetuar una vez más a los Nefilim. Para cuando Goliat de Gat entró en el campo de batalla contra Israel, no era una anomalía. Era el resultado visible de siglos de herencia oculta y linaje concentrado, la encarnación física de una maldición que comenzó en Canaán y resonó a través del tiempo. Por eso, la victoria de David sobre no fue solo un triunfo personal, sino el aplastamiento de un antiguo linaje que se oponía a los propósitos de Dios. Cuando Israel se encontraba al borde de la tierra prometida, no se disponía simplemente a luchar por territorio. Estaban entrando en un campo de batalla cargado de historia espiritual, una tierra ya marcada por la corrupción. Las naciones que habitaban ahí, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, sobre todo los cananeos, no eran simples pueblos comunes. Llevaban dentro de su linaje la sombra de los Nefilim, y con ella una herencia de rebelión, idolatría y violencia. Por eso los mandatos de Dios a Israel suenan tan severos a oídos modernos.
Destruirás completamente a los gigantes. No harás pacto con ellos ni les tendrás compasión. Deuteronomio 7, 2. Para algunos, esto puede parecer duro, pero al leerla a la luz de la narrativa completa de las Escrituras, vemos la razón más profunda. Estas naciones no solo eran moralmente corruptas, estaban biológica y espiritualmente ligadas a la corrupción de los gigantes. Perdonarles significaría entrelazar el destino de Israel con un linaje maldito, abriendo la puerta a los mismos pecados que provocaron el diluvio. Y aquí radica el peso del informe de los espías en Números 13. Entraron en Canaán y regresaron temblando. Vimos allí a los gigantes, los descendientes de Anac, descendientes de los gigantes. Parecíamos saltamontes a nuestros propios ojos, y a ellos les parecíamos lo mismo. El terror de los gigantes no solo radicaba en su tamaño físico, sino en lo que representaban. Estos eran los mismos linajes corruptos que Moisés había señalado desde el principio, la prueba viviente de que la descendencia oculta de los Nefilim había sobrevivido a través de los descendientes de Canaán. Observen la precisión de Moisés en sus escritos. No menciona a Canaán a la ligera, lo destaca una y otra vez. Cam, el padre de Canaán. La repetición es deliberada. Es como si Moisés dibujara un círculo rojo alrededor de este linaje, advirtiéndonos que aquí reside la continuación de la corrupción. Y es dentro de este linaje maldito donde se arraigan los gigantes más notorios, Anac y sus descendientes. Cuando Dios ordenó a Israel expulsar y destruir a estas naciones, no fue una orden de crueldad, sino de protección. Fue la ruptura de un linaje corrupto que, de no controlarse, extendería su influencia y corrompería al pueblo del pacto. En otras palabras, la conquista de Canaán no se trataba solo de territorio. Se trataba de preservar la santidad del plan de Dios para la humanidad. Por eso las guerras de Josué y David contra los gigantes tienen un peso profético tan grande. No fueron batallas al azar, fueron la confrontación constante entre el linaje elegido de Dios y la descendencia corrupta de los Nefilim. Cada victoria sobre los anaceos, cada caída de un gigante, era un recordatorio de que el pacto de Dios no se rompería, por muy alto que se alzara el enemigo. Para cuando los filisteos subieron al poder, la presencia de gigantes ya no era un terror generalizado en toda la tierra, pero aún persistían ecos de esa antigua corrupción. Entre ellos se encontraba una figura que se grabaría en la historia, no solo como guerrero, sino como la sombra viviente de la supervivencia de los Nefilim. Su nombre era Goliat de Gat. Las escrituras lo describen con detalle, casi como para enfatizar su alteridad. Medía 6 codos y un palmo de altura, más de 9 pies, y tenía en cada mano 6 dedos, y en cada pie 6 dedos, 24 en total, y también descendía del gigante, 1 Samuel 17, 2 Samuel 9 y 20. Estas marcas físicas no son exageraciones para un efecto dramático. Son el sello de un linaje corrupto, los rasgos recesivos persistentes de los Nefilim que resurge en la línea de los filisteos, descendientes de Cam a través de Midraim. El desafío de Goliat a Israel fue más que un duelo de campeones. Al burlarse de los ejércitos del Dios viviente, estaba reviviendo la arrogancia de los Nefilim que una vez llenaron la tierra de violencia. De pie en el valle, imponentes sobre los hombres, con una armadura de bronce, Goliat encarnaba siglos de rebelión, intimidación y la maldición que había recorrido a través de los descendientes de Canaán. Para los israelitas, enfrentarlo no era solo una confrontación militar, sino un encuentro con un terror ancestral que habían oído susurrar desde los días de Moisés. Y entonces llegó David, un joven pastor armado no con espada ni lanza, sino con fe. Su victoria sobre Goliat no fue solo la historia de un perdedor, sino profética. De una sola piedra, David derribó el remanente más visible del legado de los Nefilim. La batalla declaró que, sin importar cuán profundamente se hubiera arraigado la corrupción en los linajes humanos, el poder del pacto de Dios siempre prevalecería. El triunfo de David simbolizó la ruptura de esa antigua sombra, demostrando que Dios tenía la autoridad para poner fin a lo que comenzó en los días anteriores al diluvio. Sin embargo, las Escrituras señalan algo leccionador. Goliat no estaba solo. Estos 4 eran descendientes del gigante de Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos, 2 Samuel 9 y 22. El eco de los Nefilim persistió en pequeños grupos, incluso cuando Israel entró en su época dorada. Pero mediante las victorias de David, Dios hizo una declaración. Estos remanentes no sobrevivirían a su plan. La línea del pacto se preservó, y el legado de los gigantes se desvanecería en la historia, recordado solo como advertencias de lo que sucede cuando la humanidad se mezcla con la corrupción. La historia de los Nefilim no se trata solo de gigantes que una vez caminaron por la tierra. Se trata de la inquebrantable realidad de la santidad de Dios y de cómo Él salvaguarda su creación. Cada vez que las Escrituras los mencionan, antes del diluvio,
en la tierra de Canaán o en los días de David, nunca es para glorificarlos, sino para recordarnos la gravedad de la corrupción y la certeza de la justicia de Dios. Cuando los Nefilim inundaron el mundo de violencia antes del diluvio, el juicio de Dios llegó como un maremoto. Sin embargo, incluso en la ira, hubo misericordia. Noé y su familia fueron preservados, no por su fuerza, sino por su obediencia. El arca se convirtió en símbolo de la protección del pacto divino, mostrándonos que, sin importar cuán profunda sea la corrupción, Dios siempre guarda un remanente para llevar adelante su plan. Cuando los espías de Israel temblaron ante los anaceos en Canaán, Dios le recordó a su pueblo que la victoria no dependía del tamaño ni de la cantidad, sino de la fidelidad. No les tengan miedo, porque el Señor su Dios peleará por ustedes. Los gigantes no eran obstáculos para destruir a Israel, sino pruebas para fortalecer su confianza en Dios. Y cuando David se enfrentó a Goliat, el enfrentamiento fue más que físico, fue espiritual. El niño que confió en Dios triunfó sobre el gigante que lo desafió. Esa victoria resuena a través del tiempo como una imagen del Mesías venidero. Así como David aplastó la cabeza del gigante, Cristo aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotando el pecado y la muerte para siempre. Entonces, ¿qué nos enseñan realmente los Nefilim? Que la corrupción, por aterradora o arraigada que sea, nunca sobrevivirá a los propósitos de Dios. Que su juicio es seguro, pero también lo es su protección sobre quienes caminan en obediencia. Y que en cada generación Él llama a su pueblo a no temer a los gigantes que se levantan contra ellos, ya sean físicos, espirituales o simbólicos, sino a recordar que la batalla pertenece al Señor. Los gigantes nos recuerdan que la humanidad puede corromperse, pero también nos recuerdan algo más grande, que el pacto de Dios, su justicia y sus promesas son inquebrantables. Lo que comenzó como terror en los días de Noé terminó en triunfo en los días de David, lo que nos señala la victoria final en Cristo. La saga de los Nefilim no se conserva en las Escrituras para entretenernos con leyendas de gigantes, sino para despertarnos a la realidad de la santidad de Dios y el peso de su pacto. Su ascenso y caída nos recuerdan que la corrupción puede sobrevivir silenciosamente, oculta en linajes, sociedades e incluso en el corazón humano. Pero su destrucción también declara que ninguna fuerza de las tinieblas, ninguna maldición antigua ni ningún enemigo imponente puede resistir la mano del Dios viviente. Para Israel, el mandato era claro: no debían hacer las paces con la corrupción, no casarse con ella, no permitir que viviera a su lado. Para nosotros hoy, la lección es igual de relevante. Dios nos llama al discernimiento, a la santidad, a proteger nuestros corazones y familias de los gigantes del pecado que intentan volver a infiltrarse en nuestras vidas. Puede que los Nefilim hayan desaparecido, pero la lucha entre la pureza y la corrupción continúa en cada generación. Y aquí reside la esperanza. Así como Noé halló gracia ante los ojos del Señor, así como David derrotó a Goliat por la fe, también nosotros podemos caminar en victoria. Cristo ya ha vencido al mayor enemigo de todos, el pecado y la muerte misma. Los gigantes podrán levantarse, pero caerán, porque la batalla es del Señor. Así que, al terminar este viaje con nosotros, deja que esta verdad se arraigue en tu corazón. Dios es juez y protector, y quienes caminan en su pacto nunca son abandonados. Si este mensaje te abrió los ojos a un nivel más profundo de las Escrituras, no te lo guardes. Ayúdanos a difundir estas verdades suscribiéndote a Voces Bíblicas, dándole me gusta y compartiendo este video con quienes buscan comprensión. Y si quieres saber más, ahora mismo hay otro video en tu pantalla que continúa este viaje hacia los misterios de la palabra de Dios. Haz clic en él y sigamos profundizando juntos.